Bien, entonces vamos a continuar con la clase. Habíamos dicho que es responsabilidad de la línea de supervisión en el uso correcto y permanente de los equipos de protección personal. Es decir, mi persona se va a encargar de verificar que todos ustedes cuenten con su equipo de protección personal. No se vayan a enojar si alguna vez no les permito entrar a la clase. Ya les había dicho que es con la intención de preservar su integridad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a hablar de las ventajas del uso de los equipos de protección personal. Proporcionan una barrera entre un determinado riesgo y las personas. Ya les había comentado algunos tipos de riesgo, más adelante también los vamos a poder observar. Disminuyen disminuye la gravedad de las consecuencias del accidente sufrido por el trabajador. Como les había comentado, nosotros durante nuestra jornada de trabajo vamos a estar expuestos a permanentes. Predicho que me habla por el chat. ¿De qué manera se va a controlar la asistencia? No se preocupen, al finalizar esta clase yo les voy a llamar la asistencia. Gracias por la consulta. Bien, entonces habíamos dicho que vamos a estar expuestos de forma permanente a riesgos. Entonces, ¿cuál es la idea? Mitigar estos riesgos. Tratar de que las lesiones que en algún caso nos vayan a ocasionar sean leves. Bien. Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador, lo que estamos conversando. La mayoría de los EPP son de fácil selección, ¿ya? Para nuestra área, para el área de mecánica automotriz y durante el tiempo que nosotros estemos en la institución, los EPPs son de fácil selección. Nosotros no les exigimos que traigan botas que tengan suela, por ejemplo, antideslizante, que tengan la suela anticlavos o que tengan características impermeables, ¿de acuerdo? Lo único que nosotros les pedimos, y en la mayoría de las industrias y de los trabajos que ustedes vayan a tener, les exigen es que tenga punta de acero, ¿de acuerdo? Respecto a sus blusas y a sus overoles, también ya les he comentado, son de fácil selección, no se hagan mucho problema. Son fáciles de implementar, lo son, y existe, al menos acá en nuestro medio, una gran variedad de ofertas. Bien, antes de que pase, vamos a adelantarnos un poco al contenido de la materia. Estas señales que ustedes están viendo alrededor de toda la diapositiva son señales de advertencia, ¿de acuerdo? Amarillo con negro, señales de advertencia. Muy bien. Vamos a ver luego otro tipo de señales. Tenemos acá las señales del tipo de prohibición. A ver, en las señales de advertencia, podemos ver aquí, por ejemplo, advertencia de intoxicación, advertencia de operación de montacargas, radioactivo, podemos ver caídas, podemos ver tropiezos, magnetismo. Entonces, todas estas son señales de advertencia, amarillo con negro. Después tenemos acá las señales de prohibición. ¿Cuál es su característica? Rojo con blanco. Una imagen que tiene sobrepuesta una cruz que nos indica que está prohibido realizar determinada acción. Por ejemplo, en primer lugar tenemos prohibida la entrada de personas no autorizadas. Agua no potable. Prohibido a los vehículos de manutención. No tocar. Por ejemplo, en las aulas no se puede comer. Esa es una prohibición. ¿De acuerdo? No fumar. No botar basura. Bien. ¿Cuáles son las desventajas del uso de los EPPs? Crean una falsa sensación de seguridad. Pueden ser sobrepasados por la energía del contaminante o por el material para el cual fueron diseñados. Perdón, me esperan un minuto, por favor.
Bien, van a disculpar, he tenido un golpe acá en una de las ventanas. Pensé que era algo. Bien, entonces vamos a continuar. Ya, Fernando Apaza dice, esta es la clase del M1. Sí, esta es la clase del grupo M1. Bien, entonces habíamos hablado de las señales de prohibición, ¿de acuerdo? Habíamos dicho también que los EPPs te pueden crear una falsa sensación de seguridad. Cuando ustedes van a estar con sus EPPs en las aulas o posteriormente en sus talleres de trabajo, ustedes no tienen que tener la certeza de que nada les va a pasar solo por utilizar sus EPPs. Ya les había dicho, la idea es mitigar las lesiones que te pueden llegar a causar los diferentes riesgos. Riesgo de choque eléctrico, riesgo de aplastamiento, riesgo por lesión auditiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a utilizar, por ejemplo, sus blusas o sus overoles, no vayan a creer que ustedes no van a terminar con un rasguño, con una herida, ¿ya? La tela, ustedes saben que no es la mejor de las protecciones. Entonces, es una desventaja de los EPPs, te dan una falsa sensación de seguridad. Ustedes tienen que tener cuidado por más de que estén con su EPP. Hay una falta de conocimiento técnico generalizada para su adquisición. Existe una amplia variedad de botas, por ejemplo. Ya les había dicho, existen botas antideslizantes, dieléctricas, impermeables y un sinfín de botas en el mercado. Y todas cuentan con punta de acero, todas cuentan con punta de acero. Necesitan mantenimiento riguroso y periódico, para nuestro caso no aplica. En el largo plazo presentan un costo elevado debido a las necesidades, mantenciones y reposiciones. No vayan a creer que sus EPPs les van a durar toda la vida, ¿de acuerdo? Ustedes periódicamente tienen que ver si ya es pertinente cambiar de EPPs. Requieren un esfuerzo adicional de supervisión. Bien, ahora vamos a hablar de los riesgos que tenemos en el taller, que tenemos en las empresas. En primer lugar, tenemos nosotros riesgos mecánicos. El más común va a ser el riesgo por golpes. ¿De acuerdo? Nosotros siempre estamos golpeando, siempre estamos trabajando. Luego tenemos riesgos por microorganismos. Hablando en el caso de la pandemia, la situación que estamos pasando ahora. Cuando nosotros vayamos a las aulas, ¿tenemos el riesgo de contagiarnos? Sí tenemos el riesgo de contagiarnos. ¿Podemos mitigar este riesgo? Podemos hacerlo. ¿De qué manera? Mediante el uso permanente del barbijo, la desinfección, ¿de acuerdo? ¿El riesgo va a estar ahí? Por supuesto que va a estar ahí, pero lo mitigamos. ¿Qué otra manera tenemos de mitigar el riesgo de contraer la enfermedad? A través de la vacuna. O sea, el riesgo va a seguir ahí, pero nosotros lo vamos a reducir. ¿De acuerdo? Luego tenemos riesgos químicos. Nosotros estamos expuestos a varias sustancias. Tenemos, por ejemplo, gasolina, combustible, tenemos aceites, tenemos líquidos refrigerantes, tenemos líquido de freno. El líquido de freno es uno de los líquidos más tóxicos con los que vamos a estar trabajando, entonces tengan mucho cuidado. Para que tengan una idea, no sé si alguno sabe, pero el líquido de freno, cuando una gotita llega a la pintura del auto, esa pintura se deshace, ¿de acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado. Radiaciones y contaminación radioactiva. Eso no aplica para nosotros. Riesgos eléctricos, claro que sí aplica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajemos con el sistema eléctrico. Cuando un vehículo vaya a ingresar al taller y ustedes tengan que trabajar ahí, el paso 1, desconectar batería. Ya, esto para evitar riesgos eléctricos. Riesgos térmicos. Siempre ustedes tienen que tener cuidado y tener en cuenta que puede llegar a incendiarse. Ya pueden llegar a incendiar el vehículo en el que están trabajando. ¿Por qué? Porque tienen líquidos inflamables. ¿Cuáles son?
la gasolina y el aceite. Ambos son líquidos sumamente inflamables. Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar con la amoladora, por ejemplo, tienen que hacerlo lejos del área donde están sus vehículos, para que una chispa no vaya a llegar a inflamar esos líquidos. Riesgos por frío, bueno, para las personas que vayan a trabajar, por ejemplo, en lugares de altura, en lugares como Potosí, Oruro, procuren siempre estar abrigados, se corre siempre el riesgo de hipotermia. No es chiste la hipotermia, estudiantes, ¿ya? Electricidad estática, bueno, esto no aplica para nosotros. Y bueno, el corte por impacto, lógicamente nos podemos cortar en el taller. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? Nada, todo bien. Entonces vamos a continuar. Este tipo de señales. A ver, Ángelo Vallejos, ¿qué tipo de señales son? Lice, no se puede ver bien la foto, está todo borroso. No, no hay problema, solamente por el color. Señales de advertencia. Advertencia. Señales de advertencia. Muy bien. Estas señales todavía no las hemos visto, pero estas señales nos indican obligación. ¿De acuerdo? Azul con blanco nos indican obligación. Observen acá, la letra no se distingue muy bien, pero la imagen la tenemos clara. En primer lugar, tenemos protección obligatoria de la vista. En segundo lugar, de la cabeza. Protección obligatoria del oído. En cuarto lugar, protección obligatoria de vías respiratorias. Protección obligatoria de los pies. Uso de guantes obligatorio. Protección obligatoria de todo el cuerpo. Protección obligatoria de la cara. Protección individual obligatoria contra caídas, ¿ya? Esto para las personas, por ejemplo, que trabajan con líneas de tensión eléctrica. Cuando están trabajando en los postes, necesitan colocarse sus arneses. Bien, acá, por ejemplo, nos están indicando que esta vía es obligatoria para los peatones. Bien, estas señales también ya las hemos visto. ¿Quién me puede decir? Señales de prohibición. Muy bien, señales de prohibición, ¿de acuerdo? Prohibido fumar, prohibido encender fuego, prohibido pasar a los peatones, prohibido apagar con agua. Muchas veces, bueno, no aplica para nosotros, pero muchas veces cuando ocurren incendios en ciertas industrias, lo peor que puedes hacer es intentar apagar con agua. Ya esto por las características de la sustancia que se está quemando. Es lo mismo que ustedes tengan aceite caliente en sus cocinas y cuando se les está empezando a quemar, echen agua. ¿Ya? No todas las sustancias se pueden apagar con agua. Pero tenemos acá prohibida la entrada para personas. Agua no potable. Prohibida a los vehículos de manutención. Y por último, no tocar. Bien, entonces, ¿en qué consiste el programa de protección personal? O en este caso, todo lo que yo les estoy induciendo. En primer lugar, la selección. Ya les había dado algunos consejos. Lo bueno de nuestra área es que no somos muy rigurosos en cuanto a los EPPs. Habíamos dicho también que vamos a ver el mantenimiento y la reparación, ¿de acuerdo? No se olviden que no tienen vida eterna sus EPPs. La evaluación de los peligros, también habíamos visto un poco acerca de ello. Y la formación y educación, que es lo que en este momento les estoy dando.
Bien, ahora vamos a hablar de la clasificación de los equipos de protección personal. En primer lugar tenemos la protección de la cabeza, del cráneo. Luego tenemos la protección auditiva, protección visual de los ojos, solamente de los ojos. Luego tenemos la protección facial, es decir, de todo el rostro. Protección de dedos, manos y brazos. Nosotros tenemos guantes que nos llegan hasta la muñeca. No obstante, también tenemos guantes que nos pueden estar cubriendo justo hasta antes del codo. Bien, protección de pies y piernas. Protección del cuerpo. Ya su ropa, la que están ustedes diseñando en este momento. Protección contra caídas de altura. Observamos en la imagen a una persona que está trabajando en un poste. Aquí tiene su transformador, tiene sus cables, pero observen que tiene su cinturón. ¿De acuerdo? Tiene su cinturón, tiene su arnés. Entonces es una protección contra caídas de altura. Y finalmente la protección respiratoria. Un aspecto muy importante respecto a la protección respiratoria, estimados jóvenes estudiantes, es una parte que muchas veces la dejamos de lado. Por ejemplo, en los talleres de carpintería, cuando los señores están trabajando, no les interesa si le está entrando polvo de madera o acerrín por la nariz. Los mineros, cuando están trabajando, no les interesa que les esté entrando partículas de azufre por la nariz. ¿Cuáles son las consecuencias? Que su pulmón se va a llegar a lesionar, se pueden llegar a generar úlceras en sus pulmones, pueden tener fibrosis. Y eso a la larga, ¿qué problema va a tener? Problemas respiratorios, de asma, entre otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, procuren siempre cuidar cada parte de su cuerpo. Protección de la cabeza. Lógicamente, estamos hablando de cascos. ¿De acuerdo? El principal objetivo del casco de seguridad es proteger la cabeza de quien lo usa de peligros y golpes mecánicos. También puede proteger frente a otros riesgos de naturaleza mecánica, térmica o eléctrica. A ver, si yo estoy utilizando un casco de moto, por ejemplo, ¿me va a proteger de un golpe? Es solo la cabeza. Solamente la cabeza, ¿de acuerdo? Pero por un choque eléctrico, ¿será que me protege un casco de moto? No, No. No, Por un riesgo térmico de quemarme, ¿me protege un casco de moto? No. No, exacto. Cada tipo de protección personal tiene sus especificaciones. Está diseñado para cierto tipo de trabajo. No hay que generalizar. ¿De acuerdo? Los principales elementos del casco se presentan en el siguiente esquema. En primer lugar, tenemos el armazón. Está compuesto por el casquete, la visera y el ala. Entonces, observen acá, no sé si pueden ver muy bien, en la parte inferior derecha, tenemos en los cascos, que normalmente se utiliza en las industrias, no solamente tenemos el casco, sino que justo por la parte inferior tenemos una banda que absorbe el impacto. Es decir, si cae una piedra, en este caso, el impacto no lo va a recibir la cabeza, porque tenemos nosotros aquí esta banda, ¿de acuerdo? Luego tenemos una banda absorbedora de sudor y un broche. Cuando ustedes vayan a utilizar cascos, siempre tienen que utilizar se me ha ido la palabra. Bueno, esta especie de cinturón que va a la quijada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de otra manera su casco es completamente inútil. Bien. Bien, protección visual y facial. Sus ojos son irreemplazables y los daños producidos son la mayoría de los casos irreversibles. ¿Ya? El órgano más delicado y más complejo del cuerpo humano son los ojos. Ya les había dicho, si ustedes tienen una lesión en cualquier parte de su cuerpo, ya no son un trabajador que pueda tener el mismo rendimiento que un trabajador que esté en buen estado de salud. Eso no se tienen que olvidar, se tienen que proteger.
Deben ser protegidos para pintar con pistola pulverizadora. A ver, aquí también hay un aspecto muy importante. Las personas que trabajan en chapería, las personas que trabajan en pintura, muchas veces no utilizan protección respiratoria. Cuando ustedes están pintando, existen partículas de pintura que no van a la carrocería, sino que van al medio ambiente y uno está respirando eso. Ya les había explicado las consecuencias de este tipo de falta de protección, ¿no es cierto? Bien, pasamos entonces a la protección auditiva. A ver, antes de que me olvide, cuando ustedes estén trabajando bajo el auto, tienen que procurar utilizar este tipo de gafas, ¿de acuerdo? O cualquier otra gafa, no hay ningún problema en este caso. ¿Cuál es el problema? Que el vehículo siempre va a tener suciedad en su parte baja. Cuando ustedes van a trabajar bajo el auto, es muy probable que llegue a caer en el auto. Pero tenemos la protección auditiva. Ya les había comentado, cuando ustedes vayan a trabajar con amoladoras, con taladros, cuando ustedes vayan a convear, utilizar el martillo, etcétera, tienen que protegerse la audición, es decir, los oídos. Luego tenemos la protección de los dedos, de la mano y el brazo. Es un poco difícil, estimados estudiantes, trabajar en el taller de mecánica con guantes, ¿ya? Existen guantes que están diseñados para los mecánicos, que soportan ciertas sustancias como la gasolina. Si a un guante convencional de lavar ropa ustedes hacen que entre en contacto con la gasolina, se degrada completamente y no les va a durar ni una tarde de trabajo. Sin embargo, existen guantes que están diseñados para que puedan entrar en contacto con la gasolina. ¿Ya? Si tienen la oportunidad de comprarlos y de utilizar, háganlo. ¿Por qué? Porque la gasolina lastima bastante la piel y van a entrar tarde o temprano en contacto con la gasolina. En realidad, todo lo que se hace en el taller se lava con gasolina. ¿De acuerdo? Cualquier pieza que esté sucia se lava con gasolina directamente. Bien, esto lo vamos a ver más adelante. Acá estamos hablando de los riesgos. Luego tenemos protección de pies y piernas. Entonces, esta es la anatomía, por ejemplo, de una bota de seguridad industrial. Pueden observar ustedes que tiene su punta de acero, tiene su suela, la cual les había dicho que puede ser antideslizante, puede ser dieléctrica, puede ser anticlavos, puede ser impermeable. Entonces puede tener un sinfín de características técnicas, ¿no? Sin embargo, ya les había dicho, a nosotros nos interesa que sea cómoda y en segundo lugar que tenga punta de acero. Bien, luego tenemos acá los diferentes tipos de peligro que más adelante lo vamos a revisar. Luego tenemos acá el tipo de vestimenta, que para nosotros la exigencia no es mucha, solamente estamos buscando como mecánicos tener una prenda cómoda y que sea de alguna manera gruesa, que nos garantice por lo menos minimizar el riesgo a cortes. Bien, luego tenemos, por ejemplo, acá protección contra el frío. No nos debemos descuidar del riesgo por hipotermia para las personas que vayan a trabajar en zonas frías. Tenemos acá la ropa reflectiva que aplica para las personas que trabajan en obras, en aeropuertos, personas que trabajan en turnos nocturnos. Y luego tenemos acá, por ejemplo, ropa de protección frente a riesgos eléctricos. Acá también habíamos hablado de aquellas personas que trabajan en ELFEC, que van a estar siempre sobre los postes, sobre los cables, que tienen que tener protección dieléctrica, protección aislante. ¿De acuerdo? Bien, esto que tenemos acá es lo que les comentaba, lógicamente no aplica para nosotros, sin embargo es bueno que lo sepan, esta es una protección contra caídas de altura para personas que vayan a trabajar en torres de alta tensión, por ejemplo en edificios o en postes. Estas personas deben estar sujetas firmemente a un lugar fijo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, para terminar la presentación, bueno, ya vamos a ir concluyendo.
Tenemos acá al mecánico típico, ¿no? Al mecánico que trabaja con su polerita, con su jeansito, y al mecánico que trabaja con sus sandalias. Este mecánico, a partir de ahora que son ustedes, va a comenzar a ocupar sus equipos de protección personal o equipos de protección individual. Por último, tenemos la protección respiratoria, que ya les había dicho que tenemos que utilizar cuando vayamos a trabajar en áreas o realizando trabajos de donde salgan partículas al aire, como por ejemplo la chapería y la pintura. El área de carpintería, por ejemplo, ¿no? Pero que no aplica para nosotros. Bien, eso es todo entonces, estimados estudiantes. Hasta acá les consulto si es que alguno tiene alguna consulta, alguna duda, aclaración, o si quiere acotar algo. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Por mi parte, sí, ingeniero, todo bien. Por mi parte también, todo claro. Gracias, gracias, gracias por su participación. Entonces, quedan unos minutos, no sé si los quieren aprovechar para coordinar el tema de su ropa de trabajo. Inge, una pregunta. ¿Desde cuándo vamos a empezar a traer esos uniformes? Bien, yo creo que sería pertinente que desde la próxima semana ya podamos venir con ropa de trabajo. Entonces Ya, yo digo que sería sí. bueno que quedemos ahora. Aprovechen de quedar, no hay ningún problema. Chicos, han visto lo que han mandado, ¿no? En el grupo. ¿Qué opinan? Tenemos que esperar a que igual los del otro grupo, tenemos que hacer una reunión a las 3, así que sería igual bueno que quedemos con el otro grupo. Sí o sí, con el otro grupo tenemos que hacer, ¿no? Eso me dijo el jefe de carrera, el ingeniero Kevin, si no Ya, estoy mal. entonces podemos programar una reunión de Zoom con el otro grupo más. Y ahí quedamos con el uniforme. Sí, sí, pero ya hablamos de eso en el grupo de Ah, ¿ya WhatsApp. No está? sé si estás, no sé si te fijaste, está en el grupo de WhatsApp Ah, sí, sí. Sí, para sí. las 3. Entonces está bien, a las 3 quedaremos. Chicos, igual decirles que igual se den un rato ese tiempo porque es, como dicen todos los ingenieros, algo muy importante, así que sería bueno ya tenerlo listo, ¿no? Ujú. Si tienen algunas ideas o algo para logos, vestimenta, busquen ahora y pueden, pueden sugerirlo para la reunión de las 3, ¿ya? Bueno, por mi parte eso sería todo. Así que chicos, por favor, estén presentes para la reunión, ¿ya? Compañero, yo creo que no puedo, a las 3 tengo que trabajar, pero me quedo conforme con la decisión que tengan. Solo manden información de cómo van a quedar al grupo, por favor. Ya, no hay problema. No hay Sí, problema. sí, igual todo lo que hablemos se va a pasar al grupo porque igual uno que otro tal vez no pueda y así que yo creo que igual por votación lo que la mayoría quede, ¿no? Se va a respetar. Se sobreentiende eso del trabajo y demás. No se preocupe, ¿ya? Pero los que sí tienen la disponibilidad de entrar, porfa que lo hagan. Creo que eso sería todo, ¿no? ¿Sí? Muy bien, compañeros. Sí. Excelente. Excelente. Un consejo más que me gustaría darles es que nosotros como mecánicos, como personas con valores, tenemos que ser personas que siempre manejen la higiene personal. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien ustedes van a tener su ropa de trabajo colectiva para todos ustedes, no pueden utilizar esa ropa todos los días, ¿de acuerdo? Eso dice mucho de su persona.
Entonces está bien que lo hagan, pero sin embargo procuren que siempre esté limpio. Ustedes siempre tienen que estar presentables. ¿Ya? Ese hábito ustedes lo tienen que tener, lo tienen que forjar desde ahora para que cuando vayan a trabajar como mecánicos, como técnicos, ustedes siempre estén de forma presentable. ¿Ya? Y no se olviden también de sus trapos. Ya siempre tienen que tener un trapo a la mano. Bien, muchachos, entonces, bueno, no queda más que agradecerles por su participación. Yo voy a informar cualquier cosa al grupo de WhatsApp y nos estamos viendo el próximo martes. Lista, profe, y la lista. La lista, comentarles que ahorita acabo de sacar una foto a todos los participantes, así que no se preocupen, yo lo voy a pasar. Bueno, gracias. Gracias a todos, nos vemos. Listo, chao muchachos, gracias. Cuidan. Chao. Chao, chao. Profe, que le vaya bien. Chao. Profe, buena Nos vemos, clase. nos vemos hoy día a las 3.